Antes de comenzar con lo que será la última parte de mi relato, quiero agradecer la paciencia que se me ha tenido durante estas semanas. No es fácil traer de vuelta estos recuerdos, pero la razón también se encuentra en que no quería dejar escapar ni un detalle de lo ocurrido. Los gallos comenzaban a cantar y los primeros rayos del sol disipaban ligeramente la oscuridad cuando me encaminé a casa de Doña Teo. A pesar del cansancio que me agobiaba, no pude dormir. En ningún momento dejé de recapitular los extraños eventos que ocurrían no solo dentro, sino también fuera del mar. Si bien parecía que la actividad de mayor peligro se daba lejos de la costa, que me aseguraba que siempre sería así. Las visitas nocturnas iban escalando poco a poco, tanto en frecuencia como en intensidad. Nada me aseguraba que esa misma noche, mientras conciliaba el sueño, no ocurriera lo peor. Seguramente se debía a mi nerviosismo, pero me sentí intranquilo durante todo el camino. El sol aún no se mostraba por completo, y sentí que de cada rincón oscuro, detrás de los árboles, saldría Christian, con el mismo aspecto que Omar describió. Me aterraba la simple idea de ver algo así, sobre todo no saber cómo abordar la situación. Gracias a que estuve perdido en mis pensamientos, cuando me di cuenta estaba frente a la casa de Teodora. Toqué un par de veces, golpeando cada vez más fuerte al percatarme de que no había respuesta. Llegué al punto de golpear la puerta, con la preocupación latente de que le había pasado algo. Pronto, una voz molesta hizo que me detuviera, mientras pasos lentos y cansados se aproximaron a la puerta para acto seguido abrirla. La cara de disgusto que tenía Teodora desapareció en cuanto se dio cuenta de que se trataba de mí. Casi jalándome del brazo me hizo pasar, me sentó en la mesa y me dijo que le esperara un momento, en lo que preparaba algo de café. Me preocupó su reacción. ¿Acaso no esperaba verme, o siquiera que volviera del mar? Lo digo porque su mirada era parecida a la de Omar cuando lo llevamos al consultorio. Cuando se sentó frente a mí, me dijo que primero fuera al baño a lavarme la cara. Necesito que te veas bien en el espejo. Después me explicarás con detalles lo que pasó. No tardé en comprender sus palabras. ¿Cómo decirlo? Lucía como si hubiese envejecido 10 años. Demacrado y pálido era lo que mejor describía mi rostro. Las ojeras y bolsas debajo de mis ojos solo podrían tenerse tras varias semanas de mal dormir, pero había adquirido este aspecto en solo una noche, seguramente causado por el miedo que me provocó estar al borde de la muerte. Volví después de unos minutos de verme frente al espejo, organizando lo que diría, y sin tapujos dije todo tal cual lo recordaba. Por supuesto, sin olvidar el pútrido aspecto de lo que Omar llamó Christian, y también el momento en que se puso grave. Pude notar su disgusto mientras continuaba contándole. Escaló a tal punto que ni siquiera me dejó terminar de hablar, diciendo que sabía cómo terminaría todo. En resumen, no debimos hacerle frente a aquellas cosas. Lo más inteligente que pudimos haber hecho era quedarnos donde estábamos y esperar a que nos dejaran en paz, refiriéndose a la criatura que se subió al barco, que aclaró, no se trataba de Christian. Les gusta jugar con sus presas, burlarse de ellas de las maneras más retorcidas posibles, como en este caso, vestir la piel de su amigo para hacerles creer que se trataba de él. En ese instante me armé de valor preguntándole por qué sabía tanto de aquellos seres. Temía saber la respuesta, pero había oportunidad de que aquello fuese de ayuda. Entonces, Doña Teo, con una expresión aún más seria que antes, mencionó que el problema no radicaba en que me lo dijera, sino en lo que podría pasar cuando lo supiera, pues había cosas que era mejor no saber. Me tomé unos segundos para pensarlo, pero en realidad no había que darle muchas vueltas. Estaba metido hasta el cuello, y no creo que algo a estas alturas cambiara la gravedad del asunto. Le pedí entonces que me lo contara sin omitir ningún detalle, por más insignificante que pudiera parecer. Las desapariciones y la buena pesca en el pueblo tienen una estrecha relación, comenzó. Verás, cuando el hambre amenaza con arrasar con la vida de decenas de personas, sacrificar una de ellas por algo tan vital como lo es la comida se vuelve un gran trato.
Así como existen religiones profesando su fe a diferentes dioses, también hay personas, grupos tan pequeños como una familia, que veneran a seres a los que algunos llamarían demonios. Espero sepas a lo que me refiero. Con seguridad, te digo que esto ocurrió en un momento vulnerable por parte de nuestros ancestros, pero es algo que ya no se puede detener. Si nos han vuelto un escándalo las desapariciones, es debido al oficio que se practica por aquí, además de que no ocurre con mucha frecuencia. Lamento decirte, muchacho, que ya hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora que conoces la verdad de este pueblo, te debo pedir que vayas a este lugar, dijo mientras deslizaba hacia mí un sobre amarillento que contenía una carta y un mapa del pueblo con indicaciones para llegar a un recinto al otro extremo, donde árboles y densa vegetación se extendían por kilómetros. Todora me despidió diciendo que debía entregar la carta cuando llegara, que rezaría por mi bienestar y me mantuviera fuerte, pues seguro todo saldría bien. También dijo que me fuera preparado, con linterna en mano y agua, pues a pesar de no estar lejos, lo irregular y confuso que el camino podría tornarse, haría que me tomara un par de horas, si no es que más, dar con el sitio. Y no te preocupes por tus amigos. No creo que sea del todo alentador, pero en este momento el único que corre peligro eres tú, dijo mientras me alejaba. Por si las dudas, preparé un poco más en mi mochila, cosas que me podrían ayudar a defenderme en caso de que lo necesitara. Y así, aún con la iluminación del sol de la tarde, me encaminé, sin ganas de perder un minuto más. Tal como lo mencionó Teodora, después de la primera hora me di cuenta de que me tomaría llegar más de lo planeado. No había camino ni siquiera para transitarlo a pie, y después de adentrarme un poco, lo único que podía ver era vegetación y árboles a mi alrededor. Las instrucciones eran claras hasta cierto punto, pero no lograba encontrar las marcas en los árboles que mencionaban. Por si fuera poco, el sol comenzaba a ocultarse, lo que me dejaría a oscuras sin aún llegar a mi destino. Fuera de haberme perdido, no pasó algo más que deba mencionar. Terminé llegando, apoyándome con mi linterna, porque a pesar de aún tener luz solar, los árboles hacían su trabajo obstruyéndola. Si la casa de Doña Teo me parecía alejada del pueblo, esta se encontraba completamente aislada de cualquier contacto con otras comunidades. Sería el lugar perfecto para alguien que quiera desconectarse del exterior. Aún así, se veía bastante decente. La construcción era un tanto antigua, de ladrillo y una arquitectura que me recordaba una pequeña capilla. Quienquiera que viviera ahí tenía un gusto muy extraño, pero no estaba para quejarme o criticar el diseño. Así que tomando aire me acerqué a la puerta que estaba justo en medio y toqué 3 veces. Pronto atendió un señor con seguramente más años que Teodora. Su piel era muy arrugada, ceniza y parecía haber perdido la visión de su ojo izquierdo. Me dijo algo en lo que imagino era una lengua indígena y sin saber qué responder, le pasé la hoja que se me había proporcionado. No sabía lo que decía, pero le bastó un breve vistazo para decirme que entrara con un español fluido. El interior era iluminado por velas, pues como se esperaba, la luz eléctrica no llegaba hasta un lugar tan remoto. Aún así pude notar la decoración, y con ello lo extraño, por no decir aterrador, que lucía. Había pieles de animales, decoraciones como las de la casa de Teodora, conchas, plumas, y si la vista no me engañaba, alcancé a ver cráneos de monos, los cuales desconozco si eran reales. Parece que mi curiosidad había molestado al anciano, a quien solo me referiré de esa manera. Pronto me dijo que me sentara mientras preparaba algo en un fogón de leña. El olor a hierbas golpeó mis fosas nasales mientras imaginaba de qué se trataba todo. Una especie de limpia. Acto seguido vertió el líquido en una taza de barro y me dijo que bebiera. Por mi parte obedecí a pesar de que no sabía lo que era y que el fuerte olor casi me hace vomitar. Después de cerciorarse de que no dejé nada, comenzó a decirme que lo que me estaba ocurriendo no había sido algo contra mí, específicamente hablando. Simplemente había tenido la mala suerte de estar en el lugar incorrecto, pues según sus palabras, me adentré en aguas que no debía. Su hogar, como lo llamó. Se cobraron con uno de tus amigos, pero a quien en verdad quieren es a ti. Lo que ha pasado, desde su muerte hasta el acecho a tus otros amigos,
no ha sido más que con el único propósito de atormentarte. Pero tienes suerte de que este viejo aún se encuentre con vida. Aún podemos hacer algo, pero no te va a gustar. Mientras hablaba, comenzó a calentar un gran cuchillo que sacó de una funda de cuero, diciendo que para preservar algo tan importante como lo es la vida, era necesario un intercambio. Sabes, en nuestra cultura, los ojos tienen un significado espiritual muy fuerte. A través de ellos puedes conectar con los espíritus, lo sobrenatural, como lo llaman ustedes, y conectar con los dioses, aquellos dioses que has molestado con tu impertinencia pescando en aguas sagradas. Sentí un mareo que me impidió levantarme cuando el anciano dijo esas palabras, quien continuó hablando. Por suerte, son benevolentes y entienden lo idiotas que pueden llegar a ser algunas personas, que por ignorancia cometen actos que atentan contra las leyes no escritas. No te preocupes, cuando despiertes el dolor pronto desaparecerá. Tampoco habrá riesgo de infección. Créeme, soy bueno en lo que hago. Tu abuelo es testigo de ello, pero creo que, por tu reacción al verme, no debió haberte contado de mí. El anciano continuó hablando, pero sus palabras se volvían difíciles de entender conforme luchaba inútilmente para no caer inconsciente. Lo último que escuché fueron cánticos de su áspera voz. Después, todo se volvió oscuro. Sentí caer en un vacío mientras un dolor insoportable me pedía gritar, pero ni siquiera eso podía hacer. De pronto, en medio de aquella oscuridad, figuras grotescas aparecieron frente a mí, de aspecto humanoide cuyas manos alargadas y viscosas me tomaron para sumergirme en las profundidades del mar. Pensé que mi vida terminaría ahí, pero dando un grito me levanté en la cama de mi habitación. Tenía el corazón acelerado y respiraba desesperadamente mirando en todas direcciones. Estaba aturdido y no sabía si lo que había pasado fue un sueño. Se sintió tan real como lo que ocurría en ese momento. Me levanté de mi cama en dirección al baño. Acto seguido lavé mi cara, y en verdad sentí que algo se rompió dentro de mí al ver mi rostro cadavérico en el espejo. Y es que me faltaba carne, la nariz y cabello. Uno de mis ojos colgaba fuera de su lugar, y como si aquello hubiese activado mi sentido del olfato, un olor a putrefacción me hizo vomitar un líquido negro. En ese momento, a punto de volverme loco, la oscuridad consumió todo, a la vez que sentí caer nuevamente en aquel vacío. Exaltado, abrí los ojos para darme cuenta de que estaba cerca de la casa del anciano. Lo sabía porque las marcas y adornos en los árboles eran los mismos. Lo extraño fue que la casa no estaba, y yo me encontraba sentado en el suelo, sin mis cosas, sosteniendo un papel y un frasco en mis manos. Antes de abrir el papel me tomé un minuto para retomar el aliento y pensar si aún me encontraba en aquella especie de sueño o una alucinación. Pero un dolor me sacó del trance, más bien una punzada mientras me daba cuenta de que había perdido la visión de mi ojo izquierdo. Lo toqué sin pensarlo, pero un dolor agudo al tacto me detuvo, y teniendo idea de lo que había ocurrido lo dejé en paz. En su lugar abrí la hoja y batallando con la poca iluminación de la noche, supe que se trataba de una nota con instrucciones, extrañamente similar a la que Todora me había dado, para ahuyentar a la criatura que estaba tras de mí. No necesité pensar dos veces en lo que se encontraba dentro del frasco, y a pesar de que las náuseas y el dolor me estaban matando, solo debía hacer lo que se me indicaba: enterrar el frasco en la orilla del mar, donde las olas golpeaban la arena, y repetir 3 veces las extrañas palabras al final de la nota, a todo pulmón para finalizar pidiendo perdón. Nada de lo que estaba ocurriendo en ese momento tenía sentido. Aún me encontraba aturdido, y solo el anciano sabía lo que me había dado, pero estaba seguro de que aquella bebida me hizo ver lo que sería de mí si las criaturas me alcanzaban, si lograban consumar su venganza de algo que ya no tenía sentido aclarar si había sido culpa mía o no. Me inundó entonces un sentimiento de profunda tristeza al recordar a Christian, pues seguramente había vivido lo que experimenté en aquel trance, e incluso cosas peores. Estaba claro que jamás olvidaría lo que pasó, mas aquello no me ayudaría a salir de la situación. Así que, tomando valor, me levanté y tambaleando, aún con mareos,
Me encaminé a la costa, guiándome por el sonido del mar. Seguramente el efecto de la bebida no había desaparecido por completo, o no lo sé, pero durante el trayecto podía escuchar voces, susurros acompañados por visiones de sombras detrás de los árboles, escondiéndose de último momento para solo ser visibles durante una fracción de segundo. Estaba seguro de que se trataba de aquellas criaturas, acechándome como animales carroñeros, esperando a que diera mi último aliento para alimentarse de mi cuerpo. O tal vez solo estaban esperando el momento adecuado para tomarme de los pies y arrastrarme. No, no, no pienses en cosas innecesarias, me dije intentando centrarme en lo que debía hacer. Me tomó un buen tiempo llegar a la costa, pero lo había logrado. De hecho, para el momento en que caí de rodillas en la arena para acabar con mis manos, todo mareo y dolor habían desaparecido. De cualquier forma, me costó enterrar adecuadamente el frasco, ya que cada vez que golpeaba una ola, movía la arena y dificultaba el progreso que había logrado. Cuando terminé, un sonido aterrador se hizo presente. Debo decir que había escuchado animales marinos antes, y por supuesto a las ballenas, pero aquello era algo que no tenía comparación, y a juzgar por la manera en que resonó, debía ser un animal de dimensiones bíblicas. Dejé escapar una risa por lo estúpido que había sido al creer que el anciano se refería a los seres que se llevaron a Christian cuando hablaba de los dioses que había hecho enojar. Estaba claro que aquellas criaturas eran nada en comparación con aquella cosa cuyo sonido me hizo romper en llanto, rogando por ser salvado. Recordando lo que tenía que hacer a continuación, comencé a recitar a todo pulmón lo que el papel decía, finalizando con una desesperada disculpa hasta casi gastar mi voz. Acto seguido un silencio inundó el lugar, y hasta los sonidos naturales de las olas desaparecieron. Vi entonces, con mirada atónita, cómo el frasco se hundía en la arena para terminar siendo tragado. Al instante los sonidos volvieron y sentí una tranquilidad como nunca, y como si mi cuerpo hubiese entendido que era el fin de todo, me desvanecí en el suelo. Desperté por la mañana, extrañamente cerca de las primeras casas del pueblo. Juraría que mientras trataba de orientarme, aún con mi visión borrosa, vi un can adentrarse en la maleza, el cual me resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Llegué a mi casa devorando la comida del refrigerador. Sentía tanta hambre como si no hubiera comido en días, y de hecho, fueron días los que pasaron desde que emprendí mi camino a casa del anciano. 3, para ser exacto. Decidí pasar la mañana y parte de la tarde recuperando energías, intentando procesar lo ocurrido y el cómo explicaría a todos la falta de mi ojo izquierdo. Así, casi al anochecer, me dirigí a casa de doña Teodora. Necesitaba saber con quién demonios me había enviado. Sí, todo parecía haber terminado y también quería agradecerle por eso, pero el método me pareció extremo. También quería saber hasta qué punto de lo que experimenté fue real, si la bebida que me habían dado de alguna manera me indujo en un estado alucinógeno. Tenía mis pensamientos tan revueltos que no sabía por dónde comenzar. Lo único que en verdad me importaba saber era si todo había terminado. Pero Teodora no estaba por ningún lado. Incluso entré a su casa pensando que algo le había ocurrido, pero por más que busqué no la encontré. Aquello me resultó demasiado extraño, pues todo estaba en su lugar, como si repentinamente se hubiese esfumado. Pregunté a quienes podrían haberla llegado a ver, pero no supieron darme razón. Aquella anciana aún tenía respuestas que darme, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para escucharla. Era una persona dura, no podría desaparecer de la nada. No, después de haberme guiado hasta este punto. Pero transcurrieron los años y hasta la fecha no ha vuelto. Lo peor es que no todo terminó ahí, pues si bien las visitas nocturnas de aquellas cosas desaparecieron, mis amigos no sabían darme razón de lo que habíamos vivido, como si hubieran perdido la memoria. Les pregunté una y otra vez, pues era imposible que lo hubiesen olvidado, a lo que solo obtuve una mirada fría por su parte, como si pensaran que me estaba volviendo loco. Fue terrible que Christian se hubiese ahogado por subir a su bote borracho en medio de la noche, pero no juegues con su memoria inventando la manera en que murió.
dijo Ramiro. Algo extraño les había pasado, pero eso no era todo. Lo que más me aterra, incluso hasta la fecha, es que puedo sentir cuando alguien del pueblo va a morir. Por increíble que parezca, cuando va a ocurrir, veo a la persona en mis sueños, aunque ni siquiera la conozca en persona. La veo siendo arrastrada al mar por aquellas malditas criaturas, y cada sueño es diferente. La manera en que mueren es más grotesca que la anterior. Pero en lo que todo coincide, y es el motivo de mi preocupación, es que a los pocos días se corre la noticia de que la persona murió ahogada o simplemente desapareció. No sé si lo que hizo el anciano tuvo algo que ver, cuya identidad no descubrí, ni por qué conocía a mi abuelo. He ido varias veces a buscarlo, pero por más que lo intento, no he podido encontrar su casa. De hecho, las pocas veces que he sentido que estoy cerca, un miedo inexplicable se apodera de mí, haciéndome retroceder. No sé qué demonios pasa y estoy confundido. Han pasado tantos años de aquellos eventos, pero los recuerdo como si hubiesen ocurrido ayer. Como lo dije, actualmente estoy casado y tengo una bella familia. El negocio va bien, como siempre, y pinta que prosperará aún más. Pero ¿a qué costo? Al de callar cuando sé que alguien, incluso uno de mis hombres, va a morir. Es difícil no poder hablarlo con alguien, porque si lo hiciera, seguramente en este momento me encontraría en un manicomio. Por suerte, he sabido mantener las apariencias y con ello mi cordura. He aprendido a vivir con el latente miedo de que, en uno de esos sueños, me vea siendo arrastrado, o peor aún, a uno de mis seres queridos. Quisiera dejar el pueblo, pero siento que algo me tiene amarrado aquí. Sí, me libré de la muerte, pero a cambio he firmado un pacto cuyas pautas desconozco, con un ser que escapa de toda comprensión. Así es como termina este relato, de un pescador que accidentalmente despertó algo que no debía. Hay demasiadas cosas que no he logrado entender, pero en este punto de mi vida me encuentro tan cansado que hay veces en las que ya no quiero continuar. No quiero pensar en nada, solo dedicarme a mi familia y seres queridos. Puedes tomar mi relato como una historia fantástica y aterradora, como los disparates de un loco con suficiente tiempo libre. Pero si te sirve, quiero que jamás olvides que el mar merece respeto y que basta un error inconsciente para terminar en una situación incluso peor que la mía. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Agradezco a todos los que apoyan este canal, suscriptores y miembros, pues me ayudan a seguir con más contenido. También, un gran saludo a Elvis Pérez. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo y a compartir el video con tus conocidos. Buenas noches.